Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar este culto precioso de oración al Señor. Es tal vez uno de los últimos del año 2022, pero en el Señor vivimos los días esperándolo a Él. Así que es por la eternidad y le damos las gracias de verdad. Es una época preciosa para que podamos compartir la Navidad juntos y también con el mundo. Sabemos que no es la fecha por los índices bíblicos, posiblemente haya sido en otra época del año, pero el mundo en su poderío lo estableció así, el Señor lo permitió, pero más poderoso es el Señor nuestro Dios, quien ha vencido la muerte, lo más terrible que nos puede ocurrir y que nos ha separado de nuestro Dios eterno, quien es vida eterna, pero nos ha dado esa vida eterna. Por eso, como dice el cántico, los coros en Navidad, venid fieles todos, venid y adoremos a Cristo el Señor, porque nos ha nacido un Salvador. Llevamos ya recordándolo humanamente en los calendarios más de 2 milenios, y es el tiempo en que el Señor ha dicho que creamos, que le aceptemos, que vivamos en Él y que le esperemos a Él porque Él volverá, pero ya no como ese tierno bebé que vino a dar su vida, porque ya la dio, no va a repetirlo más, porque todo lo que Él hace por una sola vez es perfecto, pero sí vendrá como juez de este mundo y como juez pondrá todo en orden en el sentido de ese desorden que ha generado el pecado y que ha dado lugar a el sistema de este mundo. Hoy leía yo las noticias y es profético y es bíblico. Los de la izquierda se jactan porque han dicho que han podido aprobar la ley trans. Entonces, ¿cuánto más nos espera en el sentido del sistema educativo y una cantidad de cosas? Pero nosotros seguiremos siendo fieles y orando al Señor. Por eso lo esperamos con justicia, porque Él pondrá todo en su debido orden y pondrá todo aquello que es bueno, y lo malo, el sistema de este mundo será destruido. Pondrá un corazón nuevo que ya lo ha puesto en sus hijos y gobernará Él. Él sí que pondrá la justicia perfecta con la manera en que Él lo creó. Perfecto, porque Él es nuestro Dios todopoderoso, quien ha creado todo en perfección. Nuestro pecado desfiguró todo eso. Hoy precisamente en la oración queremos meditar en ello. Líbranos del mal. Todas estas noticias son muy malas y por ello queremos pedirle, Señor, líbranos del mal. Se vienen tiempos más difíciles y especialmente mirando a nuestra juventud. La juventud, la verdad, es un motivo de oración porque miramos a nuestros jóvenes y tienen mucho miedo de vivir este mundo porque no está nada fácil. No ven futuro en este mundo, pero tenemos que arroparlos y abrigarlos, los creyentes y padres de creyentes o hijos de creyentes, abrigarlos con la esperanza que es Cristo Jesús. Vale. Entonces, venid fieles todos, venid y adoremos. Recordamos al Salvador que nació, pero eso nos hace vivir en la esperanza de que Él volverá. Estamos esperándole. Cada Navidad que celebramos y que recordamos es un día más tan cercano a que Él volverá, porque Él lo ha prometido y porque Él es fiel y verdadero. Vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, unos cuantos de tus hijos, Señor, que hemos venido, Señor, al llamado de la oración, que tú, Señor, has puesto y dispuesto, Señor, en tu iglesia, Señor, has creado, Señor, la iglesia, y este es uno de los rebaños de las tantas congregaciones locales, Señor, que se reúnen en un día como hoy, Señor, para adorarte y hacerlo por medio de la oración.
Queremos también, Señor, en este tiempo, adorarte con alabanzas y cánticos, Señor, que recuerdan la Navidad, la Natividad. Un Salvador nos es dado. El Señor se hizo hombre, nuestro Dios se hizo hombre, nació en Belén. Eso es la Navidad, el Verbo humanado, y vino para morir por nuestros pecados, pero también para vencer la muerte. Señor, como está escrito en tu palabra en el Antiguo Testamento, y que también, Señor, los escritores han recogido para incorporarlo, Señor, al Nuevo Testamento en la doxología, porque tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, Señor, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Texto que han tomado, Señor, para incorporarlo a lo que está escrito, Señor, en los evangelios, especialmente en Mateo, en lo que se llama la oración del Señor Jesús, el Padre nuestro, cuando nos enseñaste a orar. Permítenos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Purifícanos, Señor. Examina y mira nuestro corazón, Señor. Y gracias porque tu Santo Espíritu, tu presencia y tu palabra, Señor, de convencimiento, Señor, y de humillarnos ante ti, nos hace reconocer cada día que somos pecadores y que aun cuando hemos sido perdonados, Señor, podemos pecar y podemos caer. Y por eso, Señor, también oramos, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Y si hemos caído, Señor, levántanos y míranos, Señor, en ese corazón contrito, humillado y arrepentido, porque nos duele. Ya no pecamos deliberadamente. Podemos ser engañados, somos débiles y podemos caer, Señor. Ayúdanos a que no caigamos tan bajo y en lo posible, Señor, a no caer. Y, Señor, gracias por perdonarnos, gracias por levantarnos. Queremos dirigirnos a ti, Señor, con este corazón purificado por ti, Señor, para poderte adorar y para poderte, Señor, hablar por medio de la oración y entregar, Señor, muchos motivos de oración y escucharnos los hermanos los unos a los otros, porque podemos, Señor, como tú nos has dado ese privilegio de interceder los unos por los otros, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos los unos a los otros como tú nos has reconciliado. Ayúdanos a perdonarnos, a pedir perdón y también a perdonar. Ayúdanos, Señor, a estar en comunión y en comunión, Señor, poder tener esa comunión contigo en santidad y dirigirnos a ti con reverencia, pero asimismo con gozo, con amor y con paz, con mansedumbre, con todo el fruto del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Porque tuya es, oh Señor, toda la alabanza. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Muchas gracias por cada motivo de oración que has puesto en nuestra carta de oración de nuestra iglesia local. Muchas gracias por cada hermano que dirige sus pasos hacia este lugar, este templo que nos has regalado, que se llama Casa de Oración, porque tú has dicho que se llama así. Muchas gracias también por nuestros hermanos que se puedan conectar, especialmente recordando a nuestra hermana Manuela. Oramos mucho por nuestra hermana Angelita y oramos también por nuestra hermana Elsa, Señor. Cuídales allí, Señor, donde ellas estén, hazles llegar porción de tu palabra, presencia tuya y comunión de los hermanos. Señor, en tus manos están nuestras vidas y en tus manos están nuestros tiempos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a cantar estos villancicos. Hoy no tenemos grupo de alabanza, pero nosotros podemos cantar. Ya lo hemos comprobado también, que al dirigirnos hacia los centros de ancianos, hemos podido cantar allí junto con los ancianos y compartir la Navidad y cantar villancicos, cantar cánticos, cantar alabanzas en este tiempo de Navidad. Traemos hoy un par de ellos, 3 o 4, para cantar aquí en la iglesia. Venid, fieles todos.
cantamos cánticos, le cantamos villancicos, alabanzas, pero también podemos cantarlo orando, claro que sí. Es decir, darle la honra y la gloria. Podemos darle las gracias. Eso también es darle la honra y la gloria. Podemos exaltarlo por todo lo que es Él y con nuestras propias palabras, con lo que salga de nuestro corazón. Claro que sí, porque saldría una melodiosa oración y un melodioso cántico, porque se lo hacemos con la sinceridad de nuestros corazones. ¿Quién se anima y ora en ese sentido? Y le da la gloria, la honra y el honor, así como lo hemos cantado por medio de la oración, a Jesús, al Señor, a nuestro Salvador. Y Franklin o nuestro hermano Elkin le acerca el micrófono para que podamos escuchar esa oración y todos juntos digamos amén. ¿Quién se anima a orar? Ahorita, amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por existir. Muchas gracias, Señor, por la salvación, Señor, que nos has dado. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres demasiado bueno con nosotros, Señor, porque nos das demasiado, Señor, porque cada día, Señor, estás a nuestro lado, Señor, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, sosteniéndonos, Señor. Te damos muchas gracias por existir, porque sabemos que estás ahí, Señor, a nuestro lado, porque estás siempre, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor, cuanto nos das cada día, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das, Señor, más de lo que merecemos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el día, por la noche, Señor, por el aire que respiramos, Señor. Te damos muchas gracias por nuestras familias, Señor, porque cuidas de ellos, Señor, porque los proteges, Señor, porque eres misericordioso con ellos, Señor, aún estando lejos, Señor, de nosotros, Señor, sabemos que estás ahí, Señor. Te damos muchas gracias por nuestra iglesia, te damos muchas gracias, Señor, por este local, Señor, que nos regala, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, a adorarte, Señor, a glorificarte como tú te lo mereces, Señor. A decirte, Señor, que te amamos, Señor, que eres lo más grande, que eres lo más importante en nuestras vidas, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor, que eres el que llena, Señor, nuestras vidas, Señor, que eres el que nos mantienes de pie cada día, Señor, y que nos levantas, Señor, cuando caemos, Señor. Te damos muchas gracias porque eres nuestras fuerzas, Señor, porque eres nuestro sostén, Padre Santo. Te damos muchas gracias por haber venido al mundo, Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias también, Señor, porque sabemos que un día, Señor, moriste en la cruz, Señor, por todos nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que resucitaste, Señor, y que estás vivo, Señor, y que estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, cada día. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos has dejado, Señor, por ese manual, Señor, de instrucciones, Señor. Enséñanos, Señor, a amarla, Señor, más y más, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos también a amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Enséñanos, Señor, a servirte, Señor, con fidelidad, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo, Señor, y te damos muchas gracias por todo cuanto haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres generoso, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te damos muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir la reflexión y la meditación de la palabra. Hoy creo llegamos ya al final de una serie de meditaciones que venimos haciendo sobre la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar, una petición de sus discípulos, y Él les enseñó, como también a través de esa palabra viva y eficaz, nos enseña a nosotros. Vamos a hacer primeramente lectura de el Evangelio de Mateo en el capítulo número 6, como está marcado allí. Vamos a leer los versículos del 9 al 13. Recuérdalo y tenlo muy presente. Es una respuesta de nuestro Señor
ante sus discípulos, quien le estaban pidiendo, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús nos enseñó a orar. Mateo 6, desde los versículos 9 al 13. Esto está dentro de las enseñanzas del Sermón del Monte. También es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, y allí se llama el Sermón del Llano. Pero hemos tomado como punto de referencia bíblica el que está aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en los versículos del 9 al 13. Ya hemos hecho una serie de consideraciones. Vamos a dar un pequeño repaso en cuanto a las peticiones, cuáles fueron, cuántas fueron, cómo empezó. Pero vamos a hacer primero esa lectura. Lo leo de la Nueva Biblia de las Américas, versículos del 9 al 13, incluso leámoslo hasta el 15 porque ahí es donde termina. Pero en sí la oración va hasta el versículo 13. Dice así, versículo 9, ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Hasta aquí la lectura del Evangelio de Mateo. Padre, queremos orar a ti, Señor, para darte gracias, Señor, siempre por tu palabra, porque eres tú hablándonos, Señor, porque eres un Dios vivo. Eres el Señor tan cercano y personal, que siendo Dios, Señor, se ha acercado a nosotros, y lo has hecho por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es perfecta, Señor, hoy en día es de canon. Está cerrado y sellado y es tan perfecto, Señor. Esa palabra es perfecta y alcanza para todo el diálogo que nosotros necesitamos tener contigo, Señor. Gracias porque en ella, Señor, tu presencia, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, nos ilumina en la lectura de ella, en la meditación y en el estudio de ella, escudriñarlo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe para salvación, pero también la fe para crecer y crecer, Señor, hasta la estatura que tú, Señor, en tu voluntad tienes destinados para cada uno de nosotros. Pero es conforme al corazón de nuestro Dios y a la mente de Cristo, teniendo la consideración de quiénes somos nosotros. Somos pecadores, pero gracias a ti, Señor, hemos sido perdonados, Señor, por tu obra poderosa en la cruz del Calvario. Porque te hiciste hombre, Navidad preciosa, porque moriste, Señor, en la cruz, Señor, en tu vida, Señor, esa muerte y muerte en la cruz, Señor, y esa victoria allí en la cruz, aun cuando fue, Señor, un sufrimiento terrible, Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nuestro Padre Celestial te levantó de entre los muertos, Señor, la resurrección. Y nosotros, Señor, como has dicho tú en tu palabra, Señor, que el que cree en ti, aun cuando muera, vivirá, porque tú eres la resurrección y la vida. Y nosotros, Señor, seremos resucitados en el día del Señor y en el día perfecto. Pero, Señor, pasando a tu presencia, pasando de esta vida a la otra, pasamos a una vida eterna en tu presencia. Te esperamos, Señor, con esperanza firme y puesta por ti, como iglesia, como hermanos en la fe, como hijos tuyos. Muchas gracias por poder abrir hoy las Escrituras y meditar en la forma de orar en que nos has enseñado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la primera parte, veíamos el contexto que, como lo explicaba allí, pues fue dado allí en las enseñanzas del Sermón del Monte, y también venía como respuesta a sus discípulos, pero también venía como una clara exhortación hacia todo el movimiento religioso del pueblo judío,
que lo estaba llevando muy mal, es decir, lo que se llama el fariseísmo, lo que se llama a través de esa falsa enseñanza que estaban dando en el sentido de una falsa moralidad sin testimonio, apegados a la letra, pero una letra muerta, sin misericordia, y jactándose de las oraciones y mostrándose públicamente, siendo que el Señor los estaba llevando a que el verdadero cambio tiene que partir de nuestros corazones y esa intimidad con nuestro Dios. Por eso él empieza allí, dentro del contexto, a corregir a través de ese gran error de su propio pueblo, para que ese nuevo pueblo que se está formando pueda transformarse y pueda cambiarse a la manera y a la voluntad de nuestro Dios. No oréis así como los hipócritas, no uséis vanas repeticiones. Sin embargo, a pesar de que eso fue corregido allí y de una manera fuerte, de una manera exhortativa, el Señor sabía que la religión tradicional, llámese como se llame, catolicismo, religión ortodoxa o incluso religión evangélica, no era el camino de la relación con nuestro Dios en la oración, sino que el camino era a través de tener una relación íntima, estrecha y profunda al orar con el Señor. No uséis vanas repeticiones, sino meditad en cada palabra y en cada relación y en la forma en como Dios te está hablando a ti y en la forma en como tú también te expresas al Señor. Saber primero a quién invocamos y a quién tienes que invocar. Y entonces veíamos en esa primera línea y en ese primer versículo que la primera acción que nosotros tenemos que hacer es invocar al Dios nuestro, al Padre nuestro y que está en los cielos. Decía, y retomo aquí, como dice la Biblia de estudio, que las tres primeras peticiones, porque son una serie de 7 peticiones, algunos consideran 6, lo explicábamos la semana pasada, pero que las primeras 3 se refieren a Dios. Primero, saber a quién invocamos. Por eso es que el Señor nos enfatiza, porque invocar, podríamos invocar a una cantidad de cosas. Recuerden que los demonios también creen, incluso creen en Dios, pero no le obedecen, no le siguen y ya están condenados. El mundo invoca a Dios, pero a otra cantidad de dioses y a otro Dios que no es el Dios verdadero y quieren irse por caminos que no es el camino. Y Jesús nos dice que Él es el camino, el único camino, que solamente es por medio de Él. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5, nos muestra el apóstol Pablo, evidentemente, cuál es ese mediador, cuál es esa persona, el único, nuestro Señor Jesucristo. Hebreo nos habla de que Él es el sumo sacerdote, de que venimos a Él. Y también aquí el Señor entonces empieza a decirnos a través de la enseñanza de sus discípulos, ustedes pues oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nadie puede estar más en los cielos, digámoslo así, exactos, centrales y puros, que el Dios nuestro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Dios que pueda estar en ese lugar. Por eso Él dice a ese y Padre nuestro, es decir, Padre conocido. Ya hicimos una serie de reflexiones en torno a ello, pero quería que diéramos un pequeño repaso en el sentido de las líneas que vienen. Y entonces decían los estudiosos, y así en efecto se ven unas 7 peticiones o 6, dependiendo como las queramos mirar de acuerdo a los eruditos, que las 3 primeras de ellas son en referencia a nuestro Dios, es decir, a su nombre, y su nombre tiene que ser, como lo dice allí, santificado. O sea, una de las acciones, una de las deseos, una de las expresiones y de las actitudes de dirigirnos hacia Él es de saber a quién nos dirigimos. Segundo, ¿quién es ese Dios? Es un Dios santo, 3 veces santo. Y el propósito en esa santidad que Él quiere de nosotros. Porque tiene que ver con el pecado. Porque tiene también que ver con ese problema resuelto del pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más santo, puro y verdadero
que nuestro propio Dios. Por eso tenemos que santificar. Y tenemos que santificar su nombre. Y del nombre del Señor, que también estuvimos meditando bastante en ello, ¿vale? Los judíos incluso ni se atrevían a pronunciarlo. Los textos del Antiguo Testamento nos dan referencia cuando el Señor le dice, diles que yo soy el que soy, en palabras nuestras al castellano, que es donde viene la palabra ya luego traducida para poderla pronunciar mejor, Jehová, de esas 4 letras del tetragramatrón. Yo soy el que soy en hebreo antiguo. Yahvé, Jehová, Jehová, para poderlo entender mejor nosotros. Cuando se traduce las Biblias en el lenguaje griego de la época, la Septuaginta, para los judíos griegos de la época, ya ahí se empieza a incorporar el nombre de Jehová. Pero aún así, la expresión es Adonai, el Señor, y Elohim, al Dios creador. Pero más exactamente de que el Dios se ha hecho hombre, como dice Hechos capítulo 4, versículo 12, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos e invocar. Por eso las oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios, porque Jesús es el Dios visible de ese Dios invisible, porque Jesús es el Dios hecho hombre. Entonces, por eso, ya hoy en día nosotros, hijos, pueblo del nuevo pacto, herederos de su gracia, podemos incluso dirigirlo con un nombre propio y no pecamos al decir en el nombre del Señor Jesús, porque la Navidad nos recuerda y llamará su nombre Jesús, porque un Salvador se nos ha dado y se nos ha prometido. La segunda referencia en torno a Dios es al anhelo ferviente de su reino, que ya vino, pero lo entrecomillo, todavía falta en la manifestación completa de venir ese reino, ¿vale? Cuando acabe todo sistema del mundo, su enemigo, la muerte, que ya fue ese enemigo, digámoslo así, herido de muerte, y la muerte vencida porque la muerte no le pudo retener. Venga tu reino. Y así por eso también, cada vez que tomamos de los símbolos de la Santa Cena, también lo que hacemos es recordar no solamente su muerte, muerte en una cruz, esa crucifixión y esa resurrección, sino también que Él volverá. ¿Vale? Y aquí también lo expresa en venga tu reino. Leíamos y meditábamos sobre el reino de los cielos y sobre eso está lleno la Biblia en una cantidad de cosas impresionantes, maravillosas, poderosas, de un reino incluso que se establecerá en un tiempo de dispensación de 1000 años de gobierno en la tierra, que aun cuando habrán incrédulos, pero ya el enemigo estará atado por 1000 años, como dice el libro de Apocalipsis. Y en esos 1000 años, antes de los 1000 años, sabemos de lo que se llama el tiempo de la gran tribulación. Pero bueno, vamos a dejar eso allí de momento, porque si no, pero de eso habla. Venga tu reino. Somos ciudadanos que vamos camino al cielo, a la Canaán celestial, somos peregrinos. Y si hemos partido con el Señor, volveremos con Él. Porque como dice en Apocalipsis, venga tu reino. Pero también expresa el orar y el desear y el pedirle a Dios, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esto es muy importante y dentro de todas las enseñanzas que estuvimos mirando, especialmente porque en las oraciones somos traicionados muchas veces a pedirle nuestra voluntad, con nuestros deseos pecaminosos y carnales, incluso a veces deseos que pudieran ser aparentemente buenos e inofensivos, pero si no están pedidos conforme a la voluntad y al propósito de nuestro Dios, no es la manera correcta de orar. Entonces, la invocación, la primera petición, con referencia a Dios, con referencia a su nombre, con referencia
a su reino, nosotros somos participantes del reino. Somos hijos del Rey. Ahora, no porque lo merezcamos, sino que esa es la gracia. Él nos adoptó a ese reinado suyo. Y podríamos preguntarnos con una respuesta sencilla, pero que es bueno preguntarlo para que lo digamos, reafirmándonos. ¿Quién es ese rey, no? Cristo es ese rey, rey de reyes y señor de señores. Y muchas referencias bíblicas en torno al reino y en torno al rey, que incluso siendo hombre no quiso que lo coronaran como rey porque él se despojó, Filipenses capítulo 2, y por el contrario no quiso que lo coronaran, porque él dejó su corona en los cielos para venir a tomar una corona de espinas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sea hecha tu voluntad. Recuerden la traición y la negación de Pedro. Lo hizo en su voluntad. Y no lo estaba haciendo, digámoslo, malamente, aun cuando sí incorrectamente. Había hasta buena intención de él en el sentido de que quería ser valiente, pero no sabía más allá de lo que tenía que saber. Y no lo hizo en la voluntad del Señor. Entonces, por eso esas tres primeras peticiones tienen que ver con referencia a Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y las otras cuatro tienen que ver en torno y a la referencia con la humanidad, con forma y sentido comunitario. Nosotros, de ahí que se habla que también, aun cuando la oración es una oración que se hace íntimamente, entra a tu cuarto individualmente, pero también la oración es colectiva, es decir, es comunitaria. Y por eso él llama a su casa, cuando él dice mi casa será llamada casa de oración, no está haciendo referencia al hogar de cada cristiano, que podría hacerlo, porque uno hace de su hogar pues un templo familiar de adoración y de alabanza. Pero sabemos que el Señor lo que está haciendo referencia es al lugar que Él permite que edifiquemos para que vengamos a congregarnos en Él. Es decir, la iglesia, es decir, el templo. Y Él predicaba en templos, es decir, en las sinagogas, porque respetaba mucho este concepto y Él crea no solamente el concepto de iglesia, de eclesia, es decir, la asamblea de hermanos, sino esa asamblea contenida dentro de un espacio local que converge. Es verdad que en el nacimiento de la iglesia primitiva eran hogares y hogares, pero que luego se fueron formando. Yo creo que ya a partir del siglo I, años 100 y pico por ahí, o incluso un poquito más, las iglesias de Éfeso, las iglesias de Colosas, aun cuando había hogares donde ya tenían un lugar común. Pablo igualmente, cuando él iba a predicar a la sinagoga de los judíos como espacio de templo, como espacio de lugar religioso. Y por eso entonces el Señor llega a llamarlo y lo sigue llamando casa de oración. Entonces, de esa manera es que la oración también es congregacional, porque con eso también se suele malinterpretar. En la oración del Padre Nuestro, y entonces el Señor critica eso, y me quedo en casa y oro tan pancho, y no vengo a orar a la iglesia. Eso es malinterpretar las escrituras. Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros, realmente nos lo pone fácil, porque es en su sentir que nos hace sentir gozosos con todo el fruto del Espíritu Santo, orando en la intimidad, orando en la individualidad, pero también nos hace sentir gozosos cuando nos dirigimos hacia el templo, hacia la iglesia. Hebreos 10 no solamente habla de congregarnos para adorarle, sino de congregarnos allí también para orar congregacionalmente. Orar recordando su muerte y resurrección, es decir, hacer memoria del Señor, tener comunión. Tenemos también comunión en la medida en que participamos las oraciones los unos y los otros. Hechos 2:42. Entonces, las siguientes 4 peticiones en torno a la humanidad. Hablábamos de esa provisión, danos el pan, pero también meditábamos en la parte espiritual, en el sentido
de la palabra, hablábamos de esa referencia que el Señor hacía cuando decía que comieran de Él, porque Él es el pan de vida. Vale, tuvimos una serie y hoy estamos llegando a la parte final. Luego vemos en esa quinta petición acerca del perdón. Hablábamos mucho que nuestro hermano Jesús nos dio una muy buena enseñanza y esto nos permitió poder luego predicar sobre la justicia de Dios, que se basa también en el perdón. Y es verdad que el Señor borra los pecados, pero estamos hablando de las consecuencias del pecado, y en las consecuencias del pecado poníamos los ejemplos, incluso del mismo apóstol Pedro, o el ejemplo que pusimos en esa noche bíblicamente del rey David. Perdonar y pedir perdón. Y mayormente pedir perdón a nuestro Padre Celestial, porque como nos enseña el Señor, contra ti, Señor, contra el cielo y contra ti, Señor, hemos pecado. En la sexta petición, meditábamos en no nos dejes caer en tentación y reflexionábamos mucho con las traducciones y decíamos que traducción como la Reina Valera en ese sentido tiene un fallo de interpretación para poder llevar el texto, porque no nos puede el Señor meter a nosotros en tentación, porque entonces se contradice con el texto de Santiago, cuando explicábamos acerca de la tentación, las consecuencias, y la tentación bien explicada como está allí en ese capítulo 1 del libro de Santiago. Y es muy sencillo, y volvemos siempre a lo mismo, el Espíritu Santo nos hace discernir, porque cuando yo la explicaba, leía yo, no nos metas en tentación, el Espíritu Santo que llama a nosotros, no, pero cuando nos dejamos engañar por las malas interpretaciones, entonces Dios no me quiere, ¿cómo es que me va a meter en tentación? Y con eso voy a coger alguna excusa para no tomarla contra Dios. ¿No? Porque si conocemos realmente al Señor, no solamente por medio de la palabra, que es bastante, sino en la relación que tenemos con Él, comprendemos su carácter. Dios es bueno y es santo y es perfecto. ¿Cómo nos va a meter en tentación? Nunca nos va a meter en tentación, porque su palabra también lo dice ahí, Dios no tienta a nadie, Santiago. Y para terminar en el día de hoy, también reflexionábamos sobre este texto de la doxología, y especialmente en este verso 13, cuando dice allí, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así lo dice la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Traducción Viviente pone, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y si somos curiosos, en cada una de las Biblias que nosotros tenemos, en nuestras notas de pie de página de la Biblia, en la concordancia, en las notitas de estudio, ellos son muy sinceros al ponernos esto. Muchos escritos antiguos y escritos originales, este texto no se encuentra allí, o sea, el de la doxología y el amén, ¿vale? Y luego en los estudios se nos explica por ello. La Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. La Nueva Versión Internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y la traducción en el lenguaje actual dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Es decir, Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, traducción en el lenguaje actual, y muchas no tienen esa doxología. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ven allí el error de traducción? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Reina Valera 1960. Ahora, no quiere decir entonces que vamos ahora ya a demonizar a la Biblia Reina Valera. Por el contrario, es una de las más respetadas. Pero con sencillez, con tranquilidad, comprendemos no que los escritos que la Biblia falle, porque esto daría lugar a, entonces la Biblia falla. Entonces no es infalible. Nunca. Explicamos el concepto de las traducciones, ¿vale? Vale. Nos detenemos entonces en el versículo que se divide en dos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Vale? Algunos dicen que es uno solo, que porque dice más, eso es una conjunción, Otros más dicen que es tan válido hacer esa
esa división para ponerla como la séptima petición. Y realmente algunos dicen que debe de considerarse como separada, porque aun cuando la conjunción más que une las peticiones sexta y séptima es motivo para que se logre pensar que es una sola, también es motivo suficiente la intencionalidad de la palabra en el sentido de distinguir uno, ¿vale? El no nos dejes caer en tentación para mirar también nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Porque aquí es donde solemos utilizar las escrituras para achacarle a todo es del diablo. Es que el diablo me ha hecho caer, el diablo me ha hecho pecar, yo soy muy débil y me zafo tan fácil de echarle la culpa al diablo. Facilísimo, porque ahí dice, líbranos del maligno. Otras traducciones no ponen el maligno, sino el mal, ¿vale? Evidentemente es el paquete completo en el sentido de la desgracia, porque en el jardín del Edén el engaño vino, el tentador entró, la maldad en nosotros, ¿vale? En ese sentido el versículo es muy completo, pero los estudiosos dicen que es bueno separarlo en el sentido de mirar primeramente nuestro interior, o sea, nuestro pecado, confesarlo, dejarnos tratar. Ser conscientes también del sistema de este mundo donde hay tanta maldad y que también nos influencia y que también entra de una manera sutil, no solamente el pecado entra de una manera agresiva, terrorífica y asustadora, sino que también entra de una manera sutil, seductora y muy disfrazada de luz y muy bien empaquetada para que nosotros, como en el jardín del Edén, pero esto es bueno y agradable delante de los ojos, no del Señor, sino de nuestros ojos. Nuestra vista evidentemente está distorsionada, pero nuestra vista está siendo corregida por el obrar en nosotros de una nueva vida que está haciendo el Señor. Es decir, puesta la mirada en Jesús. Nosotros estamos ciegos, pero hoy podemos ver por medio, es una forma de hablar de los ojos de Jesús nuestro Salvador. Entonces, también tenemos que estar alerta, como dice el apóstol Pedro, sobre el adversario. Entonces, es una lucha, pero recuerden que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pues tampoco esto es excusa para decir, pues así, entonces estoy perdido. Eso es no saber bien comprender el contexto de las escrituras. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Y más que vencedores tiene que ver con la victoria a diario en la lucha contra el pecado. Nuestro ser interior, el corazón, porque recuerde que Jesús lo que trata en todo el evangelio, ¿vale? Y lo veía mucho en las últimas predicaciones que tuvimos la oportunidad de ver allí con José de Segovia y con muchos tantos también. Es en el enfermo corazón que tiene el hombre, ¿vale? Pero también estar atentos, ¿vale? Ser sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Incluso hay textos que ya de memoria no tenemos el primera de tal, ¿verdad? Pero sí de saber realmente todo el peligro que hay, pero asimismo la victoria que hay. Con la frase del mal también puede traducirse entonces del malo, del maligno, o el sistema de este mundo que es malo, que contiene la maldad. Una aprobación de esa ley transgénero tiene mucha maldad. Una ministra, a lo mejor pueda que, porque podremos llegar a tiempos donde se sesguen y tal, que se jactan de libertad para los niños y los están dejando morir de hambre, no les dan para las universidades. O sea, tus hijos no son tus hijos. Qué bien, ¿no? A ver, si mis hijos no son mis hijos, tú
cuando ellos necesiten para vestirles y para comer les vas a dar. El padre tiene que trabajar duro. Tus hijos no son tus hijos y cuando necesiten ir a la universidad ni nos aprueban las ayudas del Estado, porque a lo mejor puede que superes por 100 euros los ingresos que te dan. Tus hijos no son tus hijos, oye, para el transporte, para todo. Si tus hijos no son tus hijos, el papá Estado, entonces dale de todo. El Estado es hipócrita, no les da lo que tiene que darles. Y yo no quisiera que ellos fueran los padres de mis hijos. Lo dejo allí como reflexión. No me quiero meter en líos. Líbranos del mal es realmente el reconocimiento del poder soberano de Dios sobre todas las fuerzas del mundo. Sobre mí mismo. Pero por eso hay que vivir la palabra. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo me puede dominar. Pero también debo de entregarme. Y debo ser valiente en la oración como todo lo que Él nos fue desglosando y desmenuzando para entregarme a Él. Es decir, es tu corazón, tómalo. Tú, Señor, te lo has ganado. Y no porque necesitara ganárselo, pero hizo de todo para ganárselo. Es quien nos ayuda en la batalla diaria para confrontarnos con el mundo. Por eso oramos por nuestros niños yendo al cole o los jóvenes al instituto o en el mismo trabajo. Mal es un término un tanto ambiguo, pues no se puede determinar si es de género masculino o neutro. De ahí que unos pongan, líbranos del mal, líbranos del maligno. Es un término neutro y de género masculino. Por eso algunas versiones lo traducen, líbranos del malo, del maligno. Aun cuando en verdad no hay diferencia en ese sentido entre esas dos opciones. Pues el malo es Satanás. Dios no es malo. Él es la fuente de todo mal. El Señor Jesús lo llama el padre de la mentira, quien vino a robar, matar y destruir. Y se refiere a todo lo que podría inducirnos a pecar y ofender a Dios. Pero la palabra, como dice en la explicación del capítulo 1 de Santiago y luego en Santiago 4, que textualmente creo lo tengo aquí, dice así. Santiago 4, versículo 6. El Señor da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. Resistan, pues, al diablo, y él huirá de ustedes. Simplemente para concluir una pequeña reflexión en torno a las prácticas con este versículo y con otra cantidad de versículos para luchar contra el diablo. Vamos entonces a hacer guerra espiritual. Vamos a zapatear al diablo y le vamos a poner la cabeza allí, lo vamos a pisotear y vamos a hacer una ronda. Eso no es, porque eso es hacerlo externamente y con unas fuerzas mal encaminadas, engañosas. Es desde dentro que se resiste al diablo. Es diciéndole con toda autoridad en el nombre de Jesús, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, repréndete el Señor, como también lo pone en Judas. Las batallas no se libran así. Es con el poder del Espíritu Santo, entregados al Señor. Es con pureza. ¿Cómo voy a ir a librar una batalla si posiblemente tiene que estar el corazón pero es imposible? Bueno, el enemigo tiene poder. No podemos librar batallas así. Entonces no, podemos orar en el nombre de Jesús, invocando al Señor, Padre nuestro. Reprende al maligno. Protégeme del malo.
Muéstrame dónde está y cuáles son las trampas que me está poniendo para yo resistirle, y él huirá de nosotros, humillados. Muchas de estas guerras espirituales son jactancia de 2 o 3 tipos que se creen más espirituales que otros y se muestran como sacerdotizos de exorcismo y que tienen ese poder. No. El verdadero poder está en la humildad de reconocer: lo siento, Señor, me dejé tentar. Hay pecado. Ayúdame, me humillo, límpiame. Lo confieso. Ayúdame a vivir cada día más abrazado a ti, más apegado a ti. Tú sí eres perfecto. Si el Señor está, estamos hablando, las batallas son viviendo una vida plena en el Espíritu Santo. Porque con la plenitud del Espíritu Santo, Él, al ver que estamos rodeados de luz, plenos del Espíritu Santo, plenos del Señor, ni se acerca. Y vivir plenos en el Espíritu Santo me implica vivir una vida en el centro del rebaño. Cuando estoy en la frontera del rebaño, pues seré presa fácil. Y muchas veces vivir en la frontera del rebaño es: me congrego una vez al año, me congrego por ahí cuando me sobre tiempo, por no mencionar otras tantas fronteras, o vivir en pecado escondido, etcétera, etcétera, etcétera. Es vivir con Cristo en el centro de nuestras vidas, con la plenitud del Espíritu Santo. Y Él ni se acercará a nosotros. No tienes tú ni qué hablar, porque reflejarás la luz de Jesús. Y Él no resiste la luz. Él no resiste la verdad. Es con la verdad en el Señor. Esta petición final, pues, se entiende correctamente solo cuando es considerada como una oración por el libramiento de todo mal, de cualquier clase que sea, no solo del pecado, sino de todos los efectos de él, plena y finalmente. Recuerda lo que decía Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, 2 de Timoteo 4:18. El mismo Pablo que llegó a decir: miserable de mí, que pudiendo hacer el bien no lo hago, porque el mal habita en mí. Portillo nos explicaba mucho sobre la maldad que habita en nuestro corazón y cómo en determinado momento nos puede dar una traición tal que nos puede echar a perder y robarnos el gozo de la salvación, como el caso de David. Mis hermanos, terminamos con esta 7ª petición, pero terminamos declarando al Señor que aun cuando no es admitida como una doxología en los textos originales, aquí sí que leo la Nueva Biblia de las Américas, Mateo 6, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Queremos cantar otro villancico para entrar en oración. Pongámonos de pie y alabemos juntos al Señor. Allá en el pesebre